El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Habla del Señor. Voy a pedir que me acompañen en la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 31 al 38. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos 31 al 38. El título de la disertación en el día de hoy: blancos para la siega. Blancos para la siega. No ciegos para el blanco, blancos para la siega. San Juan, capítulo 4, versos 31 al 38. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con él, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Amén. Señor nos bendiga por medio de su palabra. Inclinen su rostro allí y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que nos hable en este día, que nuestro corazón sea enseñado y ministrado por su palabra. Oremos. Padre Celestial, en esta hora, Señor, nosotros llegamos hasta tu presencia, dándote las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y rogándote, Señor, que hables a nuestro corazón. Ministra, Señor, a cada una de nuestras necesidades, y por tu Espíritu Santo, Señor, te rogamos para otra batería no se puede. Espirituales. Necesito de batería aquí. Abre nuestros sentidos, Señor. Nosotros pensamos en las labores de un agricultor. Nosotros vemos que su campo de trabajo es bastante amplio. Un agricultor es una persona que tiene que ser esforzada para poder hacer su trabajo y tener fruto de su trabajo. Debe preparar la semilla, debe escogerla bien, preparar la tierra, sembrar la semilla adecuadamente, pendiente para cuando la semilla brote, regarla adecuadamente, vigilar el crecimiento de la semilla hasta cuando germina y comienza a espigar, a dar fruto, y finalmente la labor que le va a rendir el fruto de su trabajo, la labor de la cosecha. La cosecha. Una de las más importantes tareas del agricultor es precisamente la de la siega. Esa es la palabra que usa Reina y Valera aquí en este pasaje. Usa la expresión siega. Cuando estamos hablando de los campos blancos para la siega, estamos hablando de una de las características que presentaban los cultivos de trigo y de cebada en Israel. Cuando ya era el tiempo de cosecharlos, ellos sacan una especie de espiga que se coloca o dorada o blanca. Y cuando se miran los campos que están listos para ser segados, tú ves todo un campo blanco. De ahí el nombre que muchas organizaciones cristianas le dan
aquellos grupos que empiezan a levantarse, empiezan a desarrollarse hasta llegar a ser una iglesia. Primeramente les llaman campos blancos. Campos blancos. Es por eso, porque la apariencia del cultivo se vuelve blanca. Jesús, hablándole a los suyos, le dijo: miren los campos, ya están blancos. ¿Blancos para qué? Para cosechar. Cuando se mira los campos y se ve que ya es tiempo de cosecha, es porque el tiempo ha llegado. El tiempo de cosechar, el tiempo de recibir los resultados de tu trabajo, de tu esfuerzo, ya llegó. ¿Estamos nosotros convencidos de algo de acuerdo a las señales bíblicas que vemos, las estudiamos? Estamos convencidos de que estamos viviendo tiempos de cosecha. ¿Cuánto da gloria al Señor, hermanos? Tiempos de cosecha. Este tiempo es el tiempo de cosechar el fruto del trabajo. ¿Pero cuál trabajo? Mucho de ese trabajo lo hemos hecho nosotros como iglesia del Señor. En estos 2000 años y más que la iglesia cumple de estar aquí, habiendo sido fundada por el Señor, estamos cosechando. Y como el Señor le dijo a sus discípulos, muchas veces el fruto que estamos cosechando no es el trabajo de nuestra siembra, sino de lo que otros atrás sembraron. Vamos a ver ahora más adelante quiénes fueron los que iniciaron ese trabajo de sembrar y por qué ahora es el tiempo de cosechar. Otros se dedican a la tarea de, como dijimos, unos siembran, otros riegan y otros cosechan. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros que todos vamos a recibir nuestro galardón, nuestra recompensa. La obra del Señor es comparada con la de una viña, ¿sí? Una viña en donde también se ejercen diversos roles ministeriales. En la obra del Señor los roles son distintos. Uno es el rol del apóstol, otro es el rol del pastor, otro es el rol del evangelista, otro es el rol del maestro, y así sucesivamente. Unos siembran, otros riegan, otros cosechan. Los tiempos que emplea cada uno de estos roles también deben ser diferentes e importantes. En el ministerio ningún ministro es más importante que otro. Hoy lo que sucede es que se ha desenfocado mucho la labor del ministerio y entonces hay una especie de una competencia por querer mostrar a la iglesia más grande, por querer tener el templo más bonito, más bello, por querer tener el nombre más grande. Son tiempos finales, son tiempos en los cuales estamos viviendo ya la antesala de un juicio del Señor que se va a derramar en esta tierra por unos 7 años aproximadamente. Son días similares a los días que se vivieron antes de que Noé preparara el arca y Dios enviara un diluvio universal. Tiempos en los que la gente está negando su fe. Aquellos que una vez comenzaron en el Señor están negando la fe, se están apartando. Tiempos en los cuales la apostasía está ganando terreno cada vez más. Son tiempos en los que tenemos que aprovechar lo que queda, porque es importante presentar fruto, presentar cosecha. La Biblia dice que el árbol que no da fruto será cortado y echado fuera. Es importante entonces que usted como creyente entienda que Dios lo llama a usted a fructificar como un verdadero hijo de Cristo, desarrollando el carácter de Cristo. Pero también va a demandar de usted el que usted haya producido o reproducido la vida de Cristo en otra persona, que usted haya sembrado la semilla de la palabra en otra persona y que esa persona usted se la haya ganado para el Señor.
para que usted pueda tener galardón. Un árbol que no da fruto es un árbol estéril y es un árbol que no sirve sino para echarlo al fuego. Pero cuando Dios te llama a ti, te da la capacidad no solamente de poder adorarle, sino también de poder reproducir la vida espiritual de Jesucristo que está en ti, reproducirla en otro. Así es que es algo que nos compete a todos. Mi esposa ahora preguntaba, este es el año del evangelismo y la idea es que usted se gane a alguien para Cristo. Al final de este año 2015, usted pueda decir al Señor, me gané a fulano de tal para ti, Señor, aquí está. Este es el fruto que yo te presento en esta ocasión. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Porque si usted está viniendo y solo preocupándose por usted y solo creciendo usted y cada día pues pensando solo en lo suyo, en sus intereses, usted va a perder grande galardón en el Señor. Usted va a perder su recompensa porque está pensando solamente en usted. Y hay que pensar en función del reino. Hay que pensar en función de los intereses del reino de Dios. Cada uno de estos tiempos son importantes, son diferentes. No puede haber tiempo de cosecha, escúcheme, sin que haya un tiempo de siembra y de regadío. Nadie puede aspirar a cosechar si primero no ha sembrado y ha regado. Nadie puede esperar recibir fruto sin haberse forzado para primero sembrar. El labrador, para participar del fruto, debe trabajar primero. Entonces, quien aspire a cosechar en el reino de Dios tiene que saber que primero tiene que trabajar. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Los tiempos de Dios indican, por su palabra, que nosotros estamos viviendo tiempos de cosecha. Al estudiar la Biblia nosotros nos damos cuenta. No solo son tiempos finales, sino que son tiempos de cosecha. Y si la iglesia no se prepara, no se apercibe de esto, se va a perder una gran cosecha de almas para el reino de Dios. Se va a perder. Ahora, esta actividad tiene las siguientes características. Cuando hablamos de cosecha, cuando hablamos de siembra, ¿cuáles son estas características? Número 1, esta cosecha está profetizada. Esto no es de ahora. Miren que el Señor está hablando de esta cosecha y cuando lo dijo, si echamos una mirada en el calendario, esto fue hace ya más de 2000 años. 2000 años. Otros labraron, le dijo el Señor a sus discípulos. En aquella ocasión el Señor se estaba refiriendo a los profetas de Israel y el mismo pueblo de Israel, que fue llamado para dar testimonio de su Dios a las naciones. ¿Cómo daban testimonio los israelitas de su Dios a las naciones? Celebrando estas fiestas. Celebrando estas fiestas. Nosotros podemos decir que ellos fracasaron, pero en parte tuvieron éxito. Cuando nosotros nos damos que realmente hubo algo de éxito en la labor de dar testimonio a las naciones. Cuando vemos, por ejemplo, que una mujer, una reina de Saba, de muy lejos de Israel, vino para dar o para conocer al rey Salomón en persona y para escuchar la sabiduría de Salomón. Y cuando ella llega, no solo se sorprende de la majestuosidad del templo que había construido Salomón, de la grandeza del reino, de la sabiduría de Salomón, sino del Dios al que servía y adoraba Salomón. Ahí nos damos cuenta de que Israel en parte tuvo éxito. Esa forma en que el rey David ensancha el reino y muchos llegan a adorar al Señor de muchos países. Aún en los días de los apóstoles nos damos cuenta. Un eunuco, dice las escrituras en el libro de los Hechos de los Apóstoles, funcionario de la reina Candace de Etiopía, venía todos los años a celebrar la fiesta nacional del Pentecostés.
en Israel, la fiesta de la Pascua, las 3 fiestas nacionales. Y de regreso de una de ellas, el Señor le habla a un siervo suyo llamado Felipe para que le diera testimonio a este hombre del Evangelio. Y este hombre tenía un rollo comprado del profeta Isaías y regularmente iba a las fiestas de Israel. Así que nosotros podemos, las fiestas que celebraba el pueblo de Dios, nosotros podemos decir que en parte ellos tuvieron éxito. Ellos fracasaron fue en no haber reconocido los tiempos de la visitación del Mesías. Entonces, cuando el Señor les dice a ellos, otros labraron y ustedes están cosechando en donde no trabajaron. Sin embargo, el Señor dice que la recompensa para el que había sembrado, para el que había regado y para el que iba a cosechar era igual. Se iban a gozar y cada quien iba a recibir lo suyo. Eso nos habla de que Dios es un Dios justo. Ahora bien, si nosotros aplicamos esta palabra a nosotros, nos damos cuenta de algo que ocurre en muchas congregaciones, en muchas iglesias. Ustedes ven que hay congregaciones que llegan a un sitio y en cuestión, en menos de lo que canta el gallo, como decimos, en cuestión de unos pocos meses, usted ve que esa congregación de repente, estoy hablando de una congregación sana, una congregación que crece. Estoy hablando de una congregación donde se enseña la sana doctrina. Una congregación donde la gente está por las cosas de Dios. ¿Sí? La gente está por el Señor. De repente usted ve que esa congregación se levanta. En cambio hay otras que llegan a un sitio y como que el crecimiento de la membresía es más lento. Y uno dice, pero ¿por qué este crece y esta congregación no? ¿Por qué este ministerio se ha levantado así de rápido y este no? Lo que ocurre es que generalmente ese lugar en donde llegó ese ministerio, esa iglesia y se levantó y en poco tiempo explotó, su progresión de crecimiento fue geométrica. Lo que sucede es que esta persona, antes de llegar allí hubo otros testimonios, allí hubo otros ministerios, allí hubo otras iglesias que sembraron la palabra, lo hicieron, ¿sí? Pero solamente Dios les permitió eso, sembrar. Llegan estos y Dios les da a ellos entonces la responsabilidad y el privilegio de cosechar. Eso ocurre muchas veces. Nosotros aquí en este lugar no somos los únicos que estamos dando testimonio del Señor. Ustedes pueden ver que hay varias congregaciones que comparten nuestra fe. Ustedes ven allá a un lado la iglesia cuadrangular, ustedes ven por acá una iglesia bautista y por acá por la avenida de las Torres hay otras. Eso quiere decir que no somos ni los primeros ni los últimos en haber llegado aquí. Y es posible que en estos tiempos gran parte de la cosecha de almas, de la membresía de esta iglesia local, nosotros vamos a levantarla, pero otros fueron los que trabajaron en estas personas. Y nosotros vamos a cosechar. Vamos a ganarlos para Cristo. No por nuestro trabajo de haber sembrado y de haber regado, sino porque nos toca a nosotros cosechar. Porque es el tiempo de la cosecha. A otras iglesias no les toca eso. A otras congregaciones, a otros ministerios, les toca sembrar. Les toca regar. Y generalmente estas personas o estas iglesias, estos ministerios, aparentemente para muchos son ministerios fracasados, son ministerios sin éxito, pero no es verdad. Por eso es que estamos diciendo que Dios es un Dios justo, porque al final el Señor va a recompensar al que sembró, al que regó y al que también cosechó. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Aleluya. Nosotros tenemos poco más de 4 años de estar acá y estamos empezando a ver que el Señor nos está permitiendo cosechar. Pero yo creo que esto no es todo. Hay muchas más almas que le pertenecen al reino de Dios en esta comunidad. Y aunque hay varios graneros, usted lo puede ver, que hemos mencionado,
hay varios, a nosotros nos toca una parte de esa cosecha. Ahora bien, cuando este ministerio comenzó, esta congregación, esta iglesia comenzó, nosotros no comenzamos aquí. Por ahí está la hermana Marilena y su esposo. Ellos fueron las primicias de esta iglesia. Y no comenzamos en esta comunidad. Nosotros comenzamos en otro barrio, por allá, por el norte de la ciudad. Y ahí estuvimos un tiempo, allí sembrando. ¿Qué cosechamos? Prácticamente nada. Una familia. Venimos acá y resulta de que en un momento se nos dispara la membresía de la congregación. ¿Sí se da cuenta? Sembramos allá y no cosechamos, pero aquí nos toca cosechar y muy poco fue el trabajo de sembrar. Nos hemos ocupado en este tiempo de sembrar, de regar, de reparar. Muchos hermanos salieron de algunas congregaciones heridos, maltratados, en fin, lastimados. Y hemos venido trabajando en reparar, en restaurar, en levantar, en ministrar. Sí, pero la cosecha que nos corresponde a nosotros no está aquí toda, hay más. Por eso es que estamos animándoles para que nos unamos y empecemos a cosechar lo que le pertenece a esta congregación en este tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Número 2, la segunda característica de esta actividad: la cosecha demanda tiempo de sacrificio. La cosecha demanda tiempo de sacrificio, como lo hemos dicho. Es una labor cíclica, la del agricultor. El primero invierte una gran parte de su tiempo preparando la semilla, escogiéndola, clasificándola, preparando el terreno, preparando todo lo concerniente a esta tarea. ¿Cuánto tiempo demora allí? No se sabe. La verdad es que en algunas ocasiones se demora más del tiempo que uno piensa, sembrando. Luego que siembra, viene la tarea de regar, que la semilla no se muera, que tenga la humedad necesaria, y vigilando constantemente que la maleza, las aves, en fin, nada impida el brote de la semilla, que germine la semilla. Luego que crece la plantita, tiene que estar pendiente, que no se seque, que no se muera, que no se la coma el gusano, etc. Esto es, en una sola palabra, esto es sacrificio. Sacrificio. Mi hermano, la verdad es que la vida nos enseña a todos que nada de lo que usted quiera que valga la pena es gratuito, es regalado. Porque normalmente las cosas que a usted no le cuestan, no las valora, no las aprecia. Fíjense, la salvación de Dios en Cristo es gratis. Pero ¿a cuántos Dios nos llama? ¿Y a cuántos se les predica el mensaje? ¿Y cuántos reciben? ¿Cuántos aceptan el llamado del Señor para la salvación? ¿A cuántos el Señor nos llama una vez que ya son salvos? Los llama al ministerio para que sirvan en la obra de Dios. Y fíjense que siempre va a haber escasez de obreros, porque el Señor lo declara: la mies es mucha y los obreros pocos. Al mejor sembrador, nuestro Señor Jesucristo, en la parábola de los terrenos, la parábola del buen sembrador, usted nota que el Señor habla allí en esa parábola de 4 tipos de terrenos. Y la semilla se sembró en cada uno de estos terrenos. Pero de estos 4 terrenos, solo
Solo uno fue el que fructificó y dio fruto. Y estamos hablando del mejor sembrador. Eso quiere decir que hay una proporción de uno o uno de 4. ¿Cuánto sería eso en términos porcentuales? 25%. Al mejor sembrador, al más capacitado, al más sabio, solo el 25% de su trabajo le fructificó. Y estamos hablando del Señor. Piense usted, por ejemplo, cuando una iglesia proyecta crecer, tener una membresía de 100 personas. Si nosotros tuviéramos la capacidad, la eficacia, la unción, la sabiduría que tiene el Señor, dígame a cuántas personas tendríamos nosotros que compartirles el Evangelio, ¿ven? Y después de compartirles, sembrarles la semilla, cuidar, regar, hasta finalmente verlas establecidas en el reino. ¿A cuántas personas? Si querríamos tener una membresía de 100 personas, 400 personas. Ya estás pensando cómo es que se hacen las metas en el Señor de crecimiento. 400 personas, por lo menos tendríamos que llegar, impactarlas, sembrarles, regarles la palabra, atenderlas, discipularlas, hasta verlas establecidas en el reino. Es una labor cuidadosa, es una labor sacrificada. No es sencillamente, bueno, como el crecimiento lo da Dios, entonces yo no voy a trabajar, porque Dios es el que da el crecimiento. No, Señor, Dios hace lo suyo, Dios hace lo sobrenatural. Nosotros tenemos que hacer lo que es natural, lo que es propio. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Miren, al hablar entonces de una cosecha y de saber de que esto nos va a costar sacrificios, tenemos que pensar que los intereses personales nuestros están en un segundo plano en comparación con los intereses del reino. Si usted realmente piensa con una mentalidad de reino, no con una mentalidad personal, subjetiva, usted va a poner los intereses del reino por encima de sus intereses personales. Para usted será más importante la causa del Señor, la iglesia, el reino, que sus propios intereses. Es más, sus aspiraciones personales tienen que estar en un segundo plano y colocar las aspiraciones del reino por encima. Eso no es nada fácil. No es nada fácil. Por ejemplo, si yo a mi iglesia, a la iglesia que yo estoy apoyando, en donde yo me congrego, ahí donde yo pago mis diezmos, ahí donde yo recibo nutrimiento espiritual, yo recibo la palabra, el consejo, la bendición de Dios. Se llega el día en que yo tengo un servicio de la iglesia, una actividad con la iglesia, un culto, pero ese día me llegó fulano de tal que vive en Miami, un familiar mío, y de pronto llegó, y bueno, pastor, es que una vez al año es que está con nosotros, y ese día me quedo en mi casa. Dígame una cosa, y yo para eso no tengo que ser profeta ni el gran teólogo para saber cuáles son los intereses que esta persona tiene. ¿Estarán los intereses del reino por encima o estarán los intereses personales y familiares del por encima? ¿Cuál de los dos? Si me quedo en mi casa. Yo quiero que te pellizques y te des cuenta de esto. Porque es que cuando se trata de que voy a cosechar, pero yo tengo que sacrificar, tengo que entender que muchas veces a mí se me van a presentar estas situaciones
Y yo tengo que escoger, y tengo que escoger bien. Si en verdad yo estoy por el reino y su causa, entonces los intereses del reino estarán por encima de los míos. Yo sacrificaré muchas veces cosas que son hasta sobrinas que tengo en España, que llegaron este fin de semana. Yo vi, o yo dejé de hacer algo en el ministerio, y teníamos cosas que resolver como familia en este fin de año. Mi esposa es testigo. Y pregúntale lo que yo le dije. Le dije, mire, nos reunimos y resolvemos estos asuntos después que yo vaya allá, y aprovechando que vamos a tener algunas actividades del ministerio, y llegamos de caída, allí llegamos de tropezón a resolver estos asuntos. Por ahí tengo una carta que tengo que firmar, un documento que tengo que autenticar mi firma y llevarlo allá. Pero nunca yo coloqué estas cosas por encima del reino de Dios. Pero eso sucede cuando tú estás dispuesto a sacrificar. ¿Me entiendes? A sacrificar con tal de tener una bendición, una cosecha, una recompensa. Esto vale la pena. Yo no tengo que esperar cuando el reino de Dios se manifieste aquí literalmente en la tierra para ver la diferencia entre el que sirve y el que no sirve a Dios. Esto lo veo yo aquí. Y la Biblia enseña que cuando tú aprendes a honrar a Dios, ¿qué va a hacer Dios contigo? Dios te va a honrar también a ti. Recibe esa palabra, hermano. Dios honra a los que le honran. Tercero, mira lo que hizo Jesús. Mira, esto del sacrificio nos habla. En el pasaje nos dice el texto que el Señor no había comido. ¿Usted sabe lo que es? El Señor no había comido. Y los discípulos estaban preocupados para que el Señor comiera. Y él dijo, no, yo tengo una comida que ustedes no saben. Y les dice, mi comida es que yo acabe la obra que tengo que hacer aquí. ¿Qué colocó Jesús por encima aún de una necesidad básica personal? ¿Qué colocó? El reino, la obra de Dios primero. Y mira que no había comido. Yo soy de los que, yo no sé, a una hermana aquí le dije el otro día, yo saco vacío no se paga, mi amada hermana. Una costumbre de los pueblos, ¿no? Un saco vacío no se paga. Yo si no como, no predico. Pero mire el ejemplo tan tremendo, el Señor que nos da aquí el Señor. Esto es lo que se llama una bofetada, pero de canto. Pero no, para él era lo más importante era hacer la obra. Y por encima de esta necesidad básica, sentida, personal, oye, comer. Y el Señor lo estaba poniendo en un segundo plano con tal de hacer la obra de Dios. Que eso nos sirva de ejemplo. Tercero, la cosecha requiere urgencia. Jesús le dijo a sus discípulos, miren la cosecha, levanten sus ojos y miren. Ustedes dicen que faltan 3-4 meses para la cosecha. Efectivamente, faltaban 3-4 meses para la cosecha. En Israel se levanta la cosecha no en la primavera, sino en el otoño. Y para esta fiesta o para este tiempo faltaban todavía 3 o 4 meses. Sin embargo, Jesús le dice, miren, levanten los ojos y vean, los campos ya están blancos. ¿Qué quiere decir esto? Muchachos, es tiempo de cosechar. Esto es urgente. No es para dentro de 3 meses. Esto no es para dentro de 1 año. Esto no es para cuando yo esté mejor, Señor. Cuando yo tenga el carro. Cuando yo pueda ir. Cuando tenga con qué movilizarme. O Señor, cuando yo sea un teólogo.
Cuando yo aprenda a predicar así como predica la pastora, como predica el pastor. Porque ¿qué voy a decir yo, hermano? Mire, es urgente. La cosecha que el Señor nos está mostrando no es para dentro de 1 año, ni 2 años, ni 3 años. Mi hermano, la venida de Cristo es inminente. Eso quiere decir que puede ser en cualquier momento. Y si el Señor viene, ya no va a haber más tiempo de trabajar. Hay que aprovechar es el momento, porque es urgente. Muchas personas no comparten nuestra fe en el sentido de, hablando de los eventos del fin. Muchos dicen que cuando el Señor venga, es después que se haya predicado el Evangelio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Agarran un pasaje ya de Mateo capítulo 24 para decir que la venida del Señor por su iglesia está supeditada al hecho de que el Evangelio se predique en todas las naciones del mundo. Pero resulta que cuando uno lee el texto, uno se da cuenta que esa señal no está escrita en relación con el arrebatamiento de la iglesia. Esa señal no está escrita con relación al rapto de la iglesia. Esa señal está escrita con relación a la segunda venida en gloria del Señor. Te lo voy a decir nuevamente en palabras sencillas para que lo entiendas. El Evangelio se va a predicar aún después que la iglesia haya sido arrebatada. El mismo arrebatamiento de la iglesia es una señal de que 7 años después Jesucristo viene a establecer su reino en esta tierra. Es una señal, el mismo arrebatamiento de la iglesia, con respecto a la segunda venida en gloria del Señor. Entonces, tenemos que ir desmontando ya de la mente la idea de que el Señor no va a venir hasta que se predique el Evangelio. Error. El Señor puede venir en cualquier momento. Cuando los teólogos hablan de la venida del Señor, basados en las expresiones que encontramos en el libro de Apocalipsis, en breve, en un momento, los teólogos usan una expresión, se llama la inminencia del arrebatamiento, del rapto. Inminencia quiere decir que el Señor Jesús puede venir por nosotros la próxima media hora, en los próximos 5 minutos. Entonces, si la venida del Señor por nosotros es inminente, ¿cuánto más inminente entonces será la labor que tenemos de cosechar? No podemos aplazar esto. Esto no da espera. Sin embargo, hay otro enemigo que se opone a la tarea urgente de cosechar. ¿Cuál es? El conformismo. Hay congregaciones que han crecido tanto que han pensado inclusive que la visión del reino no es la de extenderse hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces estos pastores, estas iglesias, estos ministerios nunca piensan en reproducir, en extender el reino, sino en crecer en lo, crecer. Entonces hoy hablamos de mega iglesias, de giga iglesias. Un crecimiento pero hacia adentro, no hacia afuera. Caen en una especie de conformismo. Un conformismo en el que cayó también la iglesia primitiva. La iglesia apostólica, la iglesia primitiva, con 2 predicaciones de uno de sus principales apóstoles, San Pedro. Predicó la primera vez, 5,000 almas se convirtieron. Predicó la segunda vez, 3,000, sin contar mujeres ni niños. Tenemos entonces una congregación en el primer siglo, una iglesia en Jerusalén, ¿de cuántos miembros por lo menos? 8,000 miembros, imagínense. Tenerla hoy
sería algo muy significativo. Una iglesia de 8,000 miembros. Y ellos la tuvieron. ¿Qué pasó? Cuando ellos se dan cuenta que tienen todos los ministerios, tienen apóstoles, tienen pastores, tienen maestros, tenían una obra social tremenda, le repartían a las viudas hebreas, a las viudas griegas, tenían dones espirituales, tenían testimonio, tenían todas las cosas en común, nadie pasaba necesidad. Otras palabras, de una iglesia que tenía casa, carro y beca, tenía todo. ¿Qué pasó? Se conformaron. Se conformaron. Pero el plan del Señor, el que les dio a ellos antes de irse, en Hechos 1:8, bien claro, les dice el Señor: ustedes recibirán poder del Espíritu, me serán testigos. Y el Señor les dijo ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y habían pasado ya algunos años y tenían una congregación de más de 8,000 personas, pero nada más estaban en Jerusalén. Allí se conformaron, allí se quedaron. Más de uno pensó seguramente, pero ¿para qué tanto problema? ¿Para qué tanto impacto? Hombre, qué evangelismo, qué altares familiares. Vamos a quedarnos quietos, pastor. Aquí está la bendición, aquí está la opción, aquí está la gloria de Dios, aquí tenemos todo. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? Entraron con un conformismo. ¿Y sabe lo que dice el Señor? No, Señor. Lo que el Señor tenía en mente era otra cosa, y lo que Dios dice, eso lo cumple, mi amado hermano. Comenzó el Señor a permitir que tanto los judíos como el propio imperio romano los persiguieran. Y entonces, ya no por orden del Señor, sino que por la persecución de los judíos y del imperio romano, tuvieron que esparcirse. Y en donde quiera que iban, entonces ahí sí daban testimonio. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Que Dios se la sabe toda en esto. Cuando Dios ve la comodidad, el conformismo, ¿sabes qué hace Dios? Comienza a incomodarte, comienza a moverte el piso, es como el águila que cuando ve que sus polluelos no quieren aprender a volar y no quieren dejar el nido, el águila comienza a traerles espinas y se las empieza a poner en el nido para que se sientan incómodos y el polluelo vuele o vuele. A su nombre. Recibe esa palabra. Y es tiempo de que tú vueles. Y el nido hay que dejarlo. La comodidad y el conformismo hay que dejarlo si en verdad queremos ver una cosecha. ¿Ven? Porque el tiempo es urgente y el conformismo es un enemigo de este propósito de Dios. Cuando empezaron a testificar, entonces la iglesia comenzó a crecer. Entonces ya no solamente había iglesia en Jerusalén, levantaron iglesias poderosas, Antioquía de Siria, hasta en Roma, como el Señor dijo, el centro del imperio romano, hasta lo último de la tierra, allí se levantó una poderosa iglesia. No esperes que el Señor te incomode y que te ponga espinas. No esperes. Sea obediente, porque el propósito del Señor no ha cambiado. Él ha establecido la iglesia en el mundo para que la iglesia gane al mundo. Nos estableció aquí con un propósito. Y nuevamente le digo, yo estoy seguro de que la cosecha que tenemos aquí es más de lo que yo estoy viendo. Número 4. La cosecha es un oficio que demanda compromiso. Compromiso. El Señor le dijo, alcen vuestros ojos y miren. Otras palabras, ahí está el trabajo. ¿Qué se requiere entonces para cosechar? Compromiso. Hay que tener una visión amplia. Como dije al principio, el título es Blancos para la siega, no ciegos para el blanco. Abra sus ojos y vea. Tenemos una comunidad aquí, mi esposa dijo que hay como unas 2,000 casas. Yo creo que hay más
en esta comunidad me dicen inclusive que es la élite de todo Soledad. Yo no sabía eso. Ustedes aquí, nosotros, la iglesia, estamos según en la zona Pupi de todo Soledad. Vaya pensando a qué dedito parado de aquí, de este sector, usted debe ganarse para Cristo. Alto de Soledad. Me dijeron que esto es... es más, cuando yo dije a un pastor, un concierto, le dije, estamos en Soledad. ¿Y en qué parte del parque? Ah, pero es que tú estás en lo mejor. Tú estás mejor dicho, en la zona Pupi. Yo no sabía eso. ¿Sí? Así que aquí vamos a tener que ver a más de un dedito parado aquí, humillado, arrodillado, clamando al Señor y haciendo del Señor su Dios. Amén. Pero eso demanda compromiso de cada uno de los que estamos aquí. Una visión amplia. ¿Entiende? Una visión amplia. Pensar que aquí en este lugar hay espacio para todos. Oye bien esto también, que es muy importante. Cuando yo me comprometo con la causa de la iglesia, con la causa del reino, yo adquiero identidad. Me identifico con mi propia fe, me preocupo por mi crecimiento espiritual, pero también me preocupo por el crecimiento del reino. Entonces yo hago de los planes de la iglesia, hago mi visión, hago mi plan, lo hago mío, me identifico con eso, sé que es el plan de Dios para mí y no solo para toda la iglesia, y que yo estoy involucrado allí, y que Dios me tiene en cuenta a mí para lo que Él quiere. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes, hermanos? Cuando Dios nos llama con un propósito. Escúchame bien esto. De pronto es la primera vez que tú vas a escuchar esto. Lo vas a entender. Cuando hablamos de que Dios tiene un propósito conmigo, con cada uno de nosotros, resulta que la palabra propósito viene del griego prótesis. Prótesis. Eso traduce propósito. Piensa lo que es una prótesis. ¿Qué es una prótesis? Una prótesis es algo que se hace para reemplazar las funciones de un miembro del cuerpo nuestro que ya no lo tenemos. Por ejemplo, se habla de prótesis dentales, una chapa, para hacer lo que hacían mis dientes que ya no lo tengo. Si a alguien le falta de pronto un brazo, una mano, le hacen una prótesis para la mano o para el brazo o para el pie o para la pierna, y así sucesivamente. Si alguien pierde un órgano vital, un hígado, hay trasplante ya de hígado, hasta trasplante de corazón hay prótesis que reemplazan ese miembro para que haga la función que ese miembro hacía. Entonces, si yo soy aquí un hijo de Dios y Dios tiene un propósito, ¿qué es lo que yo soy entonces de Dios aquí en esta tierra? ¿Qué es lo que yo soy? Yo soy su prótesis. Haciendo la función de Dios. Haciendo la función de Dios. Piensen lo que hizo el Señor cuando dijo: yo tengo una comida que ustedes no saben. Bueno, entiendan, ya no estamos entendiendo cuál es la comida del Señor: hacer su obra. Ya el Señor no está personalmente, físicamente, pero nos dejó a nosotros, porque somos sus ¿qué? Sus prótesis. Y eso es lo que le da sentido a una iglesia, y eso es lo que le da sentido a la vida cristiana. Que tú hagas la obra de Dios, que tú funciones como su prótesis aquí en esta tierra. Tienes que identificarte tanto con la obra del Señor, con el reino del Señor, que tú tienes que ser eso, una prótesis del Señor aquí en esta tierra. Quiero concluir en esta hora. Póngase de pie. Tenemos que orar y trabajar para que estos tiempos, en los que la mies es mucha,
no falten los obreros. Que seas tú, diciéndole al Señor como aquel profeta cuando preguntó a quién enviaría. Seas tú diciéndole al Señor, heme aquí, Señor. Envíame a mí, yo iré. Involúcrate en esta tarea noble para que no pierdas tu recompensa. En el reino somos necesarios. Todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Con esto te estoy diciendo que si tú no atiendes tu llamado, otro llamará el Señor para hacerlo, pero tú vas a perder tu recompensa. Y acuérdese que el reino no es solo un asunto espiritual. El reino es dignidad. Es una teocracia en donde se va a recibir gloria, pero también dignidad. Te estoy hablando de que vamos a ser reyes y sacerdotes. Pero esa dignidad la tienen los que cumplen aquí el propósito de Dios. Este es el tiempo de cosechar, antes de que venga la noche en la que ya no podamos trabajar. Cuando el Señor venga por la iglesia, va a venir un tiempo de tinieblas morales y espirituales sobre esta tierra. Ya no se podrá trabajar. Como iglesia no lo podremos hacer. El Espíritu Santo dirigirá su ministerio hacia el pueblo de Israel para restaurarlo. Y el Señor enviará a los suyos, a los que tienen que enviar ahí en ese tiempo para que hagan su obra de restauración en el pueblo de Israel. Pero nosotros, la iglesia, antes que este tiempo venga, tenemos que involucrarnos en esta tarea. Aún es de día, es el tiempo de cosechar, es un tiempo de comprometernos con la obra del Señor. Incline su rostro allí donde está y dele gracias al Señor por su palabra. Dele gracias a Dios por lo que hoy ha aprendido y póngase en las manos del Señor como su instrumento. Dígale al Señor: yo me comprometo contigo, Señor. Dígalo conmigo: yo me comprometo contigo, Señor, aún a cosechar donde yo no sembré. Permíteme, Señor, sacrificar aquellas cosas que tengo que dejar, que sacrificar para cumplir, Señor, tu propósito. Reconozco, Señor, que este es el tiempo que no da más espera. Por eso, Señor, mírame a mí y úsame a mí, Señor. Yo me comprometo contigo, Señor. Dígalo conmigo: me comprometo con tu causa. Me comprometo con tu reino. Úsame como un instrumento de bendición. Úsame como aquel Señor que va a cosechar. Úsame. Quiero ser un segador, Señor, en tu reino. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Necesitamos, Señor, de tu dotación. Necesitamos, Señor, de tu poder. Necesitamos, Señor, de tu sabiduría para ser fieles, oh Dios. Reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor, nuestra insuficiencia, Señor. Por eso te rogamos que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque no queremos perder nuestra recompensa, no queremos perder nuestro galardón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios los siga bendiciendo, mis amados hermanos. Señor los guarde con nosotros.